Bienvenidos a Asamblea Legislativa de Noticias. Estas son las informaciones más importantes de esta semana. Diputados con dudas de autorización de emisiones de títulos valores en el mercado internacional. Fondo de jubilaciones del BCR pide no afectar a trabajadores en proyecto que deroga el régimen de pensiones. Organizaciones de personas con discapacidad piden mayor igualdad en acceso a consultas de proyectos de ley. Proyecto da claridad y busca reducir la deuda pública interna. Diputados celebran decisión del gobierno para avanzar con carretera San Carlos. Diputados de la Comisión de Asuntos Económicos expresaron dudas sobre el expediente 23.036. Veamos la siguiente nota. Los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos continuaron con el análisis del expediente 23.036, que busca la autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional y contratar líneas de crédito. En esta ocasión se recibió a la Contralora General de la República, Marta Acosta, quien señaló que este proyecto atiende las necesidades de financiamiento mientras se logran las colocaciones y se pagan los vencimientos. Agregó que contar con accesos a fuentes internacionales de financiamiento, así como mecanismos que se proponen para ello, es positivo para las finanzas públicas, siempre y cuando se procure la estabilidad fiscal y económica del país, así como la correcta gestión de los riesgos. Dado el posible incremento del riesgo cambiario, cobra relevancia un monitoreo y seguimiento por medio de herramientas de análisis y monitoreo prospectivo sobre los riesgos y posibles escenarios, así como una estrategia de colocación que permita compensar dichos efectos, el cumplimiento de los parámetros de la composición deseable del portafolio de la estrategia de endeudamiento, todo lo anterior acompañado de controles que se lleven desde la administración activa, así como el que ejerce el ente contralor y la Asamblea Legislativa, señaló la jerarca. Pero sí dejó claro ante los legisladores que la autorización de $6.000 millones adicionales para el repago de vencimiento de los títulos externos podría generar confianza en los inversionistas, pero implicaría tomar decisiones que afecten la hacienda pública en el largo plazo, dada la incertidumbre actual sobre las condiciones económicas, financieras e internacionales, lo que podría comprometer en este momento la estabilidad de las finanzas. Esto es un tema pesado. Aquí estamos poniendo una carga sobre los hombros de las futuras generaciones, ¿verdad? Para resolver problemas que la generación presente tiene, que es urgente resolver, pero también pensando en los que vienen, ¿verdad? Por eso yo les decía, el tema de la segundo 6.000, ese es un tema para que lo valoren y lo piensen, ¿verdad? El diputado de la bancada del Partido Liberal Progresista, Gilberto Campos, señaló sus dudas sobre la autorización de las líneas de crédito. En el criterio que usted esboza, Contralora, es necesario establecer regulaciones puntuales respecto de las líneas de crédito que se establecen en el proyecto, y no solamente eso, sino acompañarlo con verdaderos planes de contención de gasto para asegurarnos que no entremos o que podamos salir más bien, o que iniciemos una salida de ese círculo vicioso en el cual se encuentra el país de endeudamiento para pagar y volverse a endeudar para pagar y volverse a endeudar para pagar. La presidenta de la comisión, la diputada socialcristiana Vanessa Castro, recibió positivamente la propuesta de la Contralora de trabajar en un proyecto de ley marco de deuda pública. En realidad ha sido tremendamente interesante escuchar algunos puntos, en especial este tema de la ley marco de deuda pública que llama poderosamente la atención, que creo que amerita que conversemos posteriormente más a fondo y que tal vez pueda ser un elemento interesante para todos en esta comisión y que lográramos entender y sacar adelante algo semejante y que podría ser un producto además de esta comisión. Eso realmente cobra relevancia y le agradezco la referencia. La comisión aprobó llamar nuevamente en audiencia al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para que se refiera a la estrategia de endeudamiento del país. Fondo de jubilaciones del BCR pide no afectar a trabajadores, así lo señaló el presidente de esta junta. La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones del Banco de Costa Rica solicitó a los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales que se brinden las herramientas necesarias para no afectar a los trabajadores en el caso que se deroguen los regímenes de pensiones complementarias. Así lo hizo ver José Manuel Garita, presidente de la Junta Administradora del Banco, al referirse al expediente 21.824
Ley para derogar los regímenes de pensiones complementarios especiales. Pueden buscar las herramientas que esperaríamos ustedes nos puedan conceder para que precisamente la liquidación se puedan hacer beneficiando sin afectación negativa a los dueños o a los miembros de los fondos y sin afectar el mercado, porque si afectan el mercado, directamente afectan a los afiliados en los rendimientos. Que den un plazo de 60 días naturales para hacer efectivo ese pago y que tengan presente que, dado que el artículo primero en cualquiera de las dos versiones está eliminando las juntas administradoras, si aceptan la sugerencia de que al final de cuentas deleguen en las juntas administradoras la metodología y demás para la liquidación, tienen que poderlas mantener en el tiempo. Varios diputados hicieron preguntas sobre el tema. Una de ellas fue la legisladora Joana Obando, de la fracción del Partido Liberal Progresista, quien consultó sobre los posibles vacíos legales que podría tener la propuesta. ¿Cuáles creen que son los vacíos o legales o prejuicios que estaría provocando este proyecto para ustedes específicamente? Bueno, la afectación principal es un aporte que se deja de percibir, digamos, para un fondo futuro. En el caso de afectaciones o interpretaciones, tendría que ver específicamente en cuál de las dos versiones. La diputada Melina Hoy, de la fracción de la Unidad Social Cristiana, dijo que el proyecto evita si una institución tiene fondos insuficientes. Parte del objeto del presente proyecto que nos convoca es evitar si una institución tiene fondos insuficientes para asumir o pagar la deuda con los jubilados, es que el Estado lo asuma, ¿verdad? Hay un dato en el 2020 de los estados actuariales donde ustedes prácticamente sí salen positivos. Eso quiere decir, en otras palabras, que es hasta poco más de 10 veces los gastos efectuados en el año. La propuesta establece la derogatoria de las pensiones complementarias especiales con cargo al presupuesto nacional, que contiene además dos elementos para que la derogatoria de las normas respete los derechos adquiridos. Asimismo, se prevé un mecanismo de liquidación de los fondos, de manera que se establece una contribución solidaria para que se aporte al fondo y sea más fácil la liquidación del mismo. La Asociación de Pensionados del Banco Nacional solicitaron a los diputados de la Comisión de Sociales que se garanticen a las personas los recursos de la pensión. Esto en el marco del análisis del expediente 21.824, ley para derogar los regímenes de pensiones complementarios especiales. Así lo hizo ver Luis Ángel Gómez Briones, vicepresidente de la asociación, quien señaló que actualmente el fondo está muy consolidado, con mucha solvencia, e incluso tiene un superávit de 35.000 millones de colones. Es un fondo consolidado, el fondo del Banco Nacional, por la ley orgánica del sistema del año 53, mediante inciso 5 del artículo 55 y sus reformas. Este fondo está vigente a partir del 1 de enero del 37. Como pueden ustedes observar, el primer fondo de pensiones que se creó en Costa Rica fue el Banco Nacional. Por lo tanto, nosotros no somos complementarios, nosotros fuimos originales, y de ahí después salió el de la caja y después nos convirtieron a nosotros como un fondo complementario, para tratar de desengañar a mucha gente que dice lo contrario. Nació como una pensión del primer pilar y después nos pasaron al segundo pilar. Pasó a ser el segundo pilar, quedando a la caja como primer pilar, tal como se lo reitero. Vamos bien. Financiamiento reglamentario del fondo. El fondo se financia, según el artículo 6, con los siguientes aportes. Aporte del banco con un 10% de todos los salarios, aporte del empleado consistente un 7%, y no como hoy salió en La Nación que decía que nosotros somos regalados, el fondo nuestro. O sea, nos marginan en ese sentido y engañan a la gente. Varios diputados hicieron preguntas sobre el tema. Uno de ellos fue el legislador David Segura, de la fracción de Nueva República, quien solicitó a los comparecientes los estudios actuariales del tema. Sí, me gustaría que estos estudios actuariales que mencionan ustedes nos los hagan llegar a la comisión, ya que estaba viendo acá en las consultas que se emitieron en este proyecto, la SUPEM, en el oficio SP 849-2020,
Dicen que para el 2019 el Fondo de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica tenía un déficit de 45.763.84 millones. La diputada Priscila Vindas, de la fracción del Frente Amplio, señaló que el Banco Central de Costa Rica había manifestado en un criterio una preocupación por una eventual liquidación masiva de títulos valores. Y me permito leer la parte del criterio que les voy a citar. El Banco Central de Costa Rica remitió en su criterio sobre el proyecto de ley en octubre de 2020, señalando su preocupación por una eventual liquidación masiva de títulos que genere tensiones en los mercados financieros, dado el tamaño del mercado secundario del país y en virtud de la difícil coyuntura que el país experimenta debido a la COVID-19. La propuesta establece la derogatoria de las pensiones complementarias especiales con cargo al presupuesto nacional, que contiene además dos elementos para que la derogatoria de las normas respete los derechos adquiridos. Asimismo, se prevé un mecanismo de liquidación de los fondos, de manera que se establece una contribución solidaria para que se aporte al fondo y sea más fácil la liquidación del mismo. El proyecto busca dar claridad y reducir la deuda pública interna. Veamos la siguiente información. El presidente del Banco Central, Roger Madrigal, explicó a los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios que el expediente 22.893 lo que busca es dar claridad y reducir la deuda pública interna. Según Madrigal, con esta iniciativa se pretende que ahorrantes extranjeros participen en el mercado local para incrementar la oferta de fondos cuando el gobierno quiera colocar deuda. Incrementa la base de ahorrantes y presumiblemente la oferta de fondos prestables para financiar la deuda pública. Como son ahorrantes internacionales acostumbrados a plazos más largos, abre la posibilidad de alargar el vencimiento de la deuda. El 70% de la deuda interna corresponde a deuda del gobierno central. El legislador Alejandro Pacheco consultó sobre el porcentaje máximo que se debería tener en manos de extranjeros. Actualmente hay muy poca deuda interna en manos de inversionistas extranjeros. Me parece que le escuché que un 2%. Quería preguntarles que cuál es el porcentaje máximo que ustedes calculan que de deuda interna que sería razonable tener en manos de extranjeros. En los últimos años lo más que ha llegado de no residentes es como 6%. Se tienen alrededor del número de un 20-80, 30-70 entre deuda interna y externa en algunos momentos, 60-40 entre moneda nacional y moneda extranjera. Habría que buscar. Pero tal vez yo lo que lo miro es que en cada momento es una decisión racional. Madrigal explicó que el máximo que se ha llegado es a un 6% de deuda en manos de extranjeros. Por su parte, la diputada oficialista Pilar Cisneros preguntó que si sería bueno poner un tope al porcentaje que pueden invertir los extranjeros en la deuda interna. No sería bueno ponerle un tope al porcentaje que los extranjeros, digamos, pueden invertir en la deuda interna de Costa Rica. ¿El proyecto de ley debería incluir un tope a su juicio o no? No, el principio es donde es más barato. Los congresistas que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios acordaron llamar en audiencia al ministro de Hacienda y a los jerarcas de la Bolsa Nacional de Valores para que se refieran también al expediente 22.893, promoción y apertura del mercado de deuda pública interna costarricense. Los diputados de la Comisión de Agropecuarios pidieron a la ministra de Agricultura, Laura Bonilla, detallar las propuestas que tienen para el sector. Ante consultas de los legisladores, explicó que se propone agilizar el registro de agroquímicos, fortalecer la institucionalidad del sector agropecuario, reactivar el sector por medio de la banca para el desarrollo, pesca, acuicultura, formalización de actividades artesanales, ganadería, entre otros. Las parlamentarias María Marta Bonilla y Katia Cambronero pidieron poner los puntos sobre las IES en banca para el desarrollo. Que no es que hay que andar perdiendo tiempo buscando dónde hacemos otra ley que tal vez dure un año, que tal vez dure medio año, sino tomar el reglamento y ver qué cosas son las que hay que impulsar, corregir y echarlo a andar y pedir que sea más accesible y que sea en menor tiempo la respuesta. Lo que yo podría llamar, digamos, la atención al sistema banca de desarrollo es respuesta, accesibilidad y que se adapte a condiciones de los campesinos. El sistema de banca para desarrollo, ya más del 60% de los recursos están destinados al sector agropecuario. O sea, a mí me parece, y estoy de acuerdo con doña María Marta, que el sistema no necesita ninguna modificación. Ahora bien, el sistema financiero nacional sí necesita trabajar fuertemente el tema agropecuario. Haré todos los esfuerzos, de hecho, y estamos incluso reuniéndolos ya con instituciones, como lo fue el día de hoy con
con el BCR para ir incluso buscando, porque este tema pues se habló mucho, como todos sabemos ahora que estuvimos en campaña, lo tengo muy bien claro, y ahí tengo 3 objetivos claros. El primero es pues ayudar incluso a más agricultores y principalmente los pequeños, ¿verdad? Que es a los que más le cuesta. El segundo gran objetivo es ayudar a la gente de las áreas rurales porque según el estudio que me entregaron, los préstamos están muy focalizados en lo que es área metropolitana. Las autoridades de Agricultura también fueron abordados sobre el proyecto 22.902, Ley para coordinar acciones institucionales en el manejo de incendios forestales. Roberto Azofeifa, del Departamento de Producción Ambiental, dijo que la propuesta confunde el tema del uso del fuego, ya autorizado, y el tema ya está regulado por ley. Expertos en el tema de seguridad coinciden en que el narcotráfico es el principal enemigo que enfrenta el país. Tanto Álvaro Ramos como Jorge Roberto Méndez y Gustavo Mata señalaron ante los diputados que conforman la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que la lucha contra el narcotráfico es urgente. Pero la utilización de los recursos que tenemos ahí dormidos, tenemos que utilizarlos todos. Estamos en una emergencia para apoyar tanto al OIJ en concreto, al Ministerio Público y a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública con dinero efectivo directo por cuenta de los narcotraficantes. ¿Cuál sería el problema moral de hacer eso? Todo lo contrario, es una necesidad inmediata. Quería contestar con algo muy concreto y eso está en manos de ustedes. Cambiar la ley, cambiar el paradigma y que los narcos vengan a reclamar. La única solución, y es lo que quiero calar en la mente de ustedes muy respetuosamente, señoras diputadas y diputados, es la prevención. Con la represión, con el conocimiento que tengo ya durante esos 40 años, no se ha logrado nada. La cocaína llega de Buenaventura, Colombia, y de Ecuador por el Pacífico, va directamente a la zona sur, ahí se embodega y se traslada en carros de 2,5 toneladas hacia Guanacaste y ahí sale reexportada para los Estados Unidos, México y en otros países, del Atlántico para Europa. Para Ramos estamos también ante la primera línea de una guerra cibernética donde el país está siendo atacado. Mata resaltó que la delincuencia común, el narcotráfico y el crimen organizado son el principal flagelo que enfrenta Costa Rica. El exministro resaltó que en cuanto al crimen organizado, solo en el robo de infraestructura se generan pérdidas por 10.000 millones de colones y en contrabando y falsificación se llega a un monto de 1 billón de colones. Por su parte, Jorge Méndez comentó que el país tiene serios problemas de exclusión social. La presidenta de la comisión, la legisladora Gloria Navas, indicó que la responsabilidad es muy grande y desde hace mucho se anunció lo que genera el narcotráfico. La responsabilidad en estos temas es grandísimo. Esto es una muerte anunciada desde hace muchos años, esto no es sorpresivo. Se anunciaba desde hace mucho tiempo lo que podía pasar con el tráfico de drogas, con la legitimación de capitales, y hemos sido muy lerdos como país en la respuesta eficaz. El diputado Jorge Rojas mostró su preocupación por el momento que vive el país. Sí quiero externar la preocupación acerca del momento en el que estamos y la Costa Rica que tenemos. Don Álvaro menciona, por ejemplo, que los 3 poderes de la República están penetrados por la delincuencia, y eso es más o menos claro, diría yo. También respecto a que podríamos estar en el punto de quiebra hacia lo que se llama los estados fallidos, y eso concuerdo con usted perfectamente. Los expertos señalaron que se requiere contratar más policías y contar con los recursos financieros para poder equiparlos, además de buscar mecanismos para disminuir la mora judicial. Con la idea de trabajar en conjunto con las organizaciones e instituciones en favor de la población con discapacidad, la Comisión Especial recibió a los representantes del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, CONAPDIS, y del Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad, COINDIS. Francisco Azofeifa Murillo, director ejecutivo interino del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, pidió a los legisladores formatos más accesibles para participar activamente en los procesos de consulta a los proyectos de ley que debe realizarse a las organizaciones de esta población. Lo que realmente debemos procurar, señoras y señores diputados, y señores y señoras asesoras, es que esto sea algo real, que se traduzca en una inclusión real y no solamente un requisito legal. Por su parte, Luis Flores Jiménez, secretario del Comité de Información de Organizaciones de Personas con Discapacidad,
indicó que debe ser una consulta estrecha y pensada en las poblaciones indígenas y costeras con discapacidad. El coíndice es una instancia que fue creada mediante el artículo número 12 del inciso 3 de la ley 7600, en el cual por ahora estamos nosotros trabajando y que ha sido de un gran apoyo para todo lo que han sido las organizaciones a nivel nacional de personas con alguna condición de discapacidad. Somos miembros y personas que nos encontramos en diferentes partes del país, por el cual también es un trabajo que se intersecciona en muchísimas partes y que por el cual nos vemos también con la obligación de llevar esa información sobre los temas de discapacidad, y de igual forma para nosotros es sumamente importante el poder llevar que los temas sean actuales, que los temas, todo lo que tenga que ver con discapacidad, y sobre todo en este caso que para nosotros es sumamente importante y necesario, ¿verdad? Como lo indica el capítulo número 4 del inciso I, el número 3 de la ley de la 8661 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde nos indican sobre lo que es el proceso de la consulta. Que debe ser una consulta estrecha, y aquí también hago un énfasis muy importante en donde tenemos que también que tomar en cuenta de que la población con alguna condición de discapacidad en Costa Rica es cada vez mayor. Estamos hablando que en el 2001 en el censo éramos el 5.5%, en el 2011 éramos el 10.5%, y acorde con la última encuesta nacional de discapacidad en el 2018, solamente la población mayor de 18 años estamos hablando que es el 18.2%. Sin tomar en cuenta a lo que es la niñez y las juventudes menores de 18 años. Entonces por ahí es donde podemos también entender y darnos cuenta de la importancia que tiene que ver la consulta. El proceso tiene que ser, como lo estaba indicando, ¿verdad?, el señor Francisco Sofeifa, tiene que ser sumamente estrecha, y también pensando en todo lo que son en las poblaciones, en aquellas poblaciones en donde en algunas ocasiones ni siquiera nos hemos dado cuenta de que hay población con discapacidad, como lo que son de las poblaciones de los pueblos originarios. El jueves pasado, hablando con una señora dirigente indígena de la región de Zixaola, nos contaba de que la población con discapacidad indígena no tienen accesos a lo que son a los dispositivos, ni tampoco se les ha llegado y se les ha tomado en cuenta en lo que son los diferentes tipos de consultas. Las faltas y los vacíos en los accesos que tenemos por parte de la población con discapacidad, de las zonas costeras, de las zonas rurales, de las personas con discapacidad afrodescendientes, y en todo vemos donde todavía se encuentra un vacío muy grande en lo que es en el proceso de consulta. De hecho, si bien podemos también ver que han habido varios proyectos en los que desafortunadamente han sido aprobados por las comisiones, pero que no han tenido como un proceso de consulta adecuado. Por ejemplo, como el de 22.430, que es el de la Ley Nacional de la Salud Mental. Ese proceso de esa ley no fue consultado ni a organizaciones con lo que son con las de discapacidad psicosocial, y de ahí es donde también para nosotros nos genera una gran preocupación, porque de acuerdo con el Organismo Mundial de Salud, para el 2000... La legisladora del Frente Amplio, Priscila Vinda Salazar, señaló la importancia de realizar las consultas y trabajar en las dificultades que se han presentado. Yo sé que existe el tema de dificultad a la hora de implementar, ¿verdad?, de trabajar con las plataformas que no son accesibles, y que encima de eso muchas de las personas con discapacidad no tienen acceso a un aparato de gama media, gama alta, que por ejemplo el lector de pantalla permita un uso, una usabilidad adecuada. Que la consulta que se vuelve sumamente específica, ¿verdad? No es una consulta en el cual se nos dé como un plazo de tiempo, y de igual se nos pone como esa excepción de que tiene que ser de una forma digital.
La diputada liberacionista Andrea Álvarez Marín consultó qué pasa si no hay acuerdo entre las organizaciones consultadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque a veces en temas de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad hay varias organizaciones que se dedican a estos temas? ¿Qué pasa si ustedes empezaran un proceso de consulta y cuando ya lo finalizaron, una organización que se dedica a estos temas quiere también ser consultada? ¿Cómo lo manejarían en ese caso para que el proceso sea lo más inclusivo posible, pero también para que los insumos de las consultas lleguen, en este caso, a la Asamblea y poder proceder con un proyecto que puede ser de suma importancia? ¿Cómo balancear esas dos variables? Sí, en realidad, bueno, por supuesto, no hay un consenso general en cuanto a las organizaciones. Tenemos que recordar que muchas representan a diversos sectores y grupos, ¿verdad? No todas tienen intereses únicos, aunque sí la igualdad es, por supuesto, el marco de ese interés, pero cada organización tiene, pues, sus intereses sectarios, digamos, por así decirlo. En estos procesos, pues, son abiertos, realmente ahí lo que dice es que tienen que ser transparentes, la misma observación lo señala así, que tienen que ser totalmente transparentes y abiertos, y no se puede, digamos, en ese sentido limitar la participación de una organización, como por ahí decíamos, por el hecho de que esté debidamente inscrita en un registro público y demás. Lo que tiene que ser es que sea abierta. Ambas organizaciones pidieron también a los legisladores ampliar en más de 3 meses el plazo para emitir los criterios a las diferentes iniciativas de ley. Los legisladores de la provincia de Alajuela celebran la decisión del gobierno de convocar el proyecto de reactivación de la construcción de la carretera San Carlos. Los diputados de la provincia de Alajuela celebraron la decisión del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, de convocar el proyecto de ley 22.839 que busca concluir la carretera San Carlos. Se trata del plan para la autorización de obras de infraestructura urgentes y conveniencia nacional en el humedal Culebra y el establecimiento de medidas de convención equivalentes que pondrán fin a una espera de más de 50 años para los vecinos de Occidente y la zona norte que cuenten con una vía de primer nivel. Además, con este proyecto se consolida el corredor interior norte que facilita el transporte de personas, mercancías y turistas hacia la región, con un gran potencial de producción agrícola y atracción turística. Para la mayoría de los diputados, el avance de esta obra es necesaria y urgente para beneficiar a esta zona del país. Que eso lo que nos eliminaría es costos en transporte, costos en tiempo de las personas. Nos bajaría también lo que significaría en gastos de combustible. Que viene a soltar uno de los tantos nudos que existen para que esta carretera por al fin o algún momento llegue a ver la luz y por fin se pueda concretar. Y me parece muy inteligente de parte del presidente, además muy humilde en buscarnos a nosotros los diputados, porque él pudo haberlo convocado sin necesidad de invitarnos para conversar y para hacer un anuncio. Yo realicé una solicitud el 1 de junio, este miércoles pasado, para la convocatoria de este proyecto, así que celebro grandemente que el gobierno hoy lo haya pues llamado a esta agenda legislativa. Pero este no es el fin, este es el inicio. Como diríamos, por fin, ¿verdad? Yo creo que es una deuda con la zona norte. Yo alegre, hoy fuimos, creo que el Poder Ejecutivo y nosotros desde la Asamblea estamos totalmente alineados con ese proyecto. Ese proyecto no puede esperar más. La única representante en señalar que su fracción analizará detenidamente este proyecto fue la diputada del Frente Amplio, Priscila Vinda Salazar. Es una deuda que se tiene con la zona norte desde hace muchísimos años, hace ya 50 años. Sin embargo, nosotros como fracción decidimos que queremos analizar el proyecto, ver algunas de las consecuencias que podría tener, sobre todo sobre el impacto ambiental, la afectación de un humedal para la construcción de la carretera, que creemos que es algo bastante delicado que requiere de un análisis bastante pausado y con mucho detalle. Con esta convocatoria, el expediente continuará su trámite en la Comisión de Ambiente. El presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Rodrigo Arias, realizó el balance del primer mes de sesiones extraordinarias en una entrevista con la periodista Rocibel Barrantes. Muchísimas gracias por su compañía. Nos encontramos con el señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, a quien le damos cordial bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Saludo
a todos los que nos están viendo. Don Rodrigo, bueno, estamos a un mes ya de haber asumido la presidencia. Me imagino que ya han podido caminar en alguna negociación para las agendas. Ya también se instalaron la mayoría de las comisiones. ¿Cómo valora usted este primer mes acá en la Asamblea Legislativa? Pues me siento muy contento de estar ya en un proceso después de un mes, bueno, casi a punto del mes, de poner a caminar todo este proceso, todo este aparato legislativo que toma tiempo, y siempre se comienza como todo desde el principio. Claro. Comenzando con instalar las comisiones plenas, después las ordinarias, etcétera. Siempre teniendo en mente que por reglamento yo tenía que dejarlas instaladas, nombradas e instaladas durante el mes de mayo. O sea que hoy era el último día que yo tenía para terminar de instalarlas. Por dicha, eso se cumplió ayer. Ayer lunes instalamos las últimas. Y eso ya nos quita una gran presión y permite que el funcionamiento de la Asamblea comience a darse regularmente. Ya existen comisiones donde podemos enviar proyectos que convoca el Poder Ejecutivo dentro de este periodo que es extraordinario, donde le corresponde la iniciativa de la ley al Poder Ejecutivo. Entonces, cualquier convocatoria que realice, pues ahora es más fácil ya poderla enviar a diferentes comisiones que ya están instaladas. Así que digamos que ya pasamos la etapa previa de organizarnos, ya estamos listos para caminar en todo lo demás. En lo que respecta a agenda, pues en un periodo extraordinario estamos muy limitados a lo que el gobierno nos quiera convocar. De hecho, las convocatorias que han venido pues se han estado tramitando, se han estado alimentando comisiones y estamos viendo en plenario los temas que competen a plenario, o sea, proyectos que están listos en segundo debate o proyectos que están comenzando en primer debate. Así es que ahí, a su vez, todas las fracciones de los diferentes partidos políticos le han enviado al Ministerio de la Presidencia sus peticiones, o sea, qué es lo que consideran que quisieran ellos que les convoquen. Y el gobierno, pues ahí va, más o menos, poquito a poquito enviando algunas cosas de lo que las fracciones están convocando. Se han aprobado algunas leyes, pocas, digamos, de importancia. Me parece que la ley sobre aduanas fue una legislación importante para ayudar a regular y evitar todo el contrabando que puede haber en el país. Ahora estamos esperando que se cumpla un plazo que se dio para la ley de las jornadas extraordinarias, que en la última reunión de jefes de fracción con la presidencia se acordó dar un periodo de 2 semanas para buscar, digamos, los ajustes finales de ese proyecto para poder buscar el apoyo de todas las fracciones. Yo soy optimista que en ese proyecto podamos salir con un acuerdo. También en cuanto a un proyecto sobre pensiones, que se acordó dar un plazo de 1 mes para decidir. Es un proyecto que afecta a un grupo de personas que podrían hacer uso de pensiones a cargo del presupuesto, y lo que se quería era pues cerrar ese portillo que había ahí para que esas personas pudieran seguir ahora bajo el sistema de invalidez, vejez y muerte de la Caja. Tenemos un proyecto que está por conocerse, que es un proyecto sobre las exoneraciones, proyecto fuerte, que faculta al Ministerio de Hacienda para valorar todas las exoneraciones que existen en el país, ver cuáles se justifican, cuáles no, cuáles ya
cumplieron su finalidad. Bueno, ese está a punto de decidirse, pues un artículo que falta de ponernos de acuerdo. Y en fin, ahí vamos caminando, poco a poco, pero bajo la tónica de que vamos a ir viendo lo que el Poder Ejecutivo nos envía. Así es, don Rodrigo, una pequeña valoración sobre esa reforma al reglamento. Entran ustedes con sesiones extraordinarias, pocos proyectos, la prensa un poco les ha criticado. ¿Valora usted que sea mejor ordinarias? Se lo contesto así. A mí me tocó estar del otro lado en el Ministerio de la Presidencia en 2 periodos, o sea, por 8 años. 4 y 4. Y yo siempre decía que la situación ideal hubiera sido tener como ejecutivo la posibilidad de comenzar gobierno en un periodo extraordinario, porque me parece a mí que es una gran oportunidad que tiene el gobierno para comenzar el 8 de mayo y presentarle a la Asamblea Legislativa toda su agenda política, de manera que lleguen los proyectos que van a comisiones, los que van a plenario, etcétera. Pero más que eso, a marcar el rumbo, a decir, ve, aquí van estos proyectos que son los que van a marcar el accionar de este gobierno. Vamos por aquí. ¿Cuánto van a durar en aprobarse? No lo sabemos todavía, pero hay una definición de hacia dónde vamos. Perfecto. Eso fue lo que a mí me hubiera gustado tener. Sí, señor. ¿Verdad? Yo siento que en este gobierno pues estamos viendo proyectos importantes. La mayoría de ellos ya estaban en la corriente legislativa. Entonces, pues lo que yo he dicho es que tal vez ha faltado un poco proyectos que definan más el rumbo del gobierno. Bien. Pero eso es una apreciación mía y yo espero que el gobierno poco a poco vaya marcando ese rumbo. Bien, muchísimas gracias, don Rodrigo, por sus palabras. Volvemos con más en TV Legislativa. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir.